Raúl Tello, asambleísta por Pastaza del BADI y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Un saludo, Steffi, y de igual manera a todos los televidentes. Buenos días también. La Comisión de Educación había aprobado una resolución solicitando al INEVAL y al Ministerio de Educación que analicen la posibilidad de separar las pruebas. Una para graduarse, la titulación, la otra para el acceso a la universidad. ¿Cómo van definiendo ya sobre este tema la posición de la Asamblea? Mire, en primer lugar, yo creo que es fundamental de que los ecuatorianos y fundamentalmente quienes ejercemos alguna responsabilidad en el Estado ecuatoriano entendamos de que con la prueba Ser Bachiller lo único que se ha reflejado es una profunda crisis del sistema educativo ecuatoriano en lo que tiene que ver educación inicial, educación básica y bachillerato. Por otra parte, esa prueba lo que ha hecho es profundizar las desigualdades, profundizar las inequidades. Y desde luego que esa prueba no cumple lo que está determinado en la Constitución, en el artículo 356, que habla de un sistema de nivelación y admisión. No puede ser que el sistema de nivelación y admisión se limite de manera exclusiva a un examen, el examen Ser Bachiller, o que anteriormente se denominaba el examen ENES. Yo creo de que en el ámbito educativo hay que actuar de manera integral. Por un lado, están las decisiones de carácter coyuntural, urgentes, necesarias, y por otro lado, las decisiones de fondo que tienen que ser planteadas en el mediano y largo plazo. Y en esas decisiones, en lo que tiene que ver con las comparecencias que ha habido de la ministra, del titular de la CNCID, de las dudas que ustedes habían planteado, ¿qué ha quedado resuelto o qué han avanzado ya? Mire, lo que se ha establecido con absoluta claridad es de que esas pruebas estandarizadas que se han planteado, lo que hacen es profundizar las inequidades, lo que hacen es no considerar las diferencias de carácter territorial, no consideran las diferencias socioeconómicas y que violentan la disposición constitucional que habla de que para el ingreso al sistema de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión. No puede ser que una prueba, la prueba Ser Bachiller, sea la que se constituye en todo el sistema de nivelación. Frente a eso, nosotros hemos considerado de que es necesario una reforma urgente a la LOES, de manera principal en los artículos 81 y 82. Ahora, esos artículos o en esa reforma, ¿qué incluiría? Porque lo que usted pedía era, primero, detallar cómo es el proceso de construcción de la prueba Ser Bachiller, porque ahí el problema no ha sido, y bien se ha hablado de la filtración que ha ocurrido en esta vez, pero no es lo que está pasando hoy con la prueba, sino lo de fondo. Usted dice, bueno, que no signifique una forma de bloquear la entrada a más estudiantes, con un pretexto sí, pero sin dar alternativas reales para que mañana los chicos puedan pasar o tener mejores resultados. Entonces, usted ingresa a este proyecto reformatorio, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dice que hay que crear este sistema de nivelación y admisión, pero ¿cómo funcionaría? Sí, básicamente el sistema de nivelación está planteado en el sentido de que todos los bachilleres tendrían acceso a un ciclo básico común, en donde de manera fundamental se establezcan materias de conocimiento y también materias de carácter general vinculadas a la especialidad que van a seguir. Este ciclo básico común sería de alrededor de 3 meses y posteriormente de ello, obviamente deberían de rendir una prueba que les permita el ingreso a la universidad y que les permita también la posibilidad de ingresar a tal o cual especialidad. Es decir, siempre una prueba de ingreso a la universidad, y eso hay que dejar claro, ¿sí? Porque no es que hay una oposición a que exista una prueba, por un lado de evaluación a qué ha pasado en el colegio, luego para ingreso a la universidad, sino quién la hace y cómo se la hace. Entonces usted dice, ok, si no pasan la prueba, démosle alternativas, 3 meses en esta nivelación, pero es a todos los estudiantes, pero que luego vuelvan a dar una prueba, en ese caso, ¿qué? Escogida por cada universidad independientemente, no hecha por o digamos con un control del lado del Estado, que ha sido la crítica. A ver, las universidades, en base a su autonomía,
y en base también a los requerimientos de los perfiles tienen que preparar ese ciclo básico común. Un ciclo básico común que permita superar precisamente las inequidades. Mire, solamente como un ejemplo, se ha establecido que los estudiantes, bachilleres, que han egresado de instituciones de carácter particular, tienen diferente nota que los estudiantes de instituciones fiscales y fiscomisionales. Entonces, aquello que demuestra inequidades, y mucho más las inequidades territoriales. Los estudiantes que se educaron en sistemas de educación rural o sistemas de educación urbana, desde luego que existen diferencias significativas. En ese marco, ¿qué es lo que se plantea? De manera directa los bachilleres ingresan a un ciclo básico común de 3 meses. Ese ciclo básico común debe estar diseñado por las universidades de acuerdo a los perfiles que requieren. Y obviamente al finalizar el ciclo básico común tienen que rendir una prueba que tenga el 80% del peso para poder establecer la nota final que les permita ingresar a tal o cual carrera. Y se establece también la posibilidad de una prueba que tiene que ver con el sistema de admisión referido a las habilidades, referidas a las destrezas, en la perspectiva de ¿qué? De que aquella tenga un peso del 20%. Y con eso se establece una nota que les permita el ingreso a las universidades de la juventud. Asambleísta educativo, donde no se está descubriendo el agua tibia, donde ya hay modelos probados también en realidades o países similares a los nuestros sobre cómo proceder con los temas de admisión, hay algo de fondo, y es que está claro que no todos pueden acceder a la universidad si es que no están preparados para ello y se requiere un proceso, pero que el Estado tiene que garantizar las formas de que se pueda acceder a la universidad o a los estudios. En este proyecto ustedes han indicado, de hecho, el que presentaron también con estudiantes, que según datos del INEVAL, entre el segundo semestre del 2002 y 2019, unos 2 millones aproximadamente de estudiantes rindieron el examen de acceso a la universidad, que se les asignó cupo a 1 millón más o menos, es decir, que un 40% de los aspirantes no acceden a la educación superior y que un buen porcentaje de ellos, un 60% de los aspirantes que luego fueron a tomar la prueba en el segundo semestre del 2019, eran en verdad jóvenes relegados de procesos anteriores. Entonces, ¿qué hacemos con en este caso, 1 millón de jóvenes a los que usted se refiere que no están accediendo hoy a educación superior? Sí, pero en estos momentos no están ingresando precisamente porque tenemos un sistema inequitativo, porque tenemos un sistema que rompe el principio de igualdad y no discriminación. Tenemos un sistema de pruebas estandarizadas que no consideran las diferencias fundamentales que existen en el sistema educativo. Entonces, las soluciones inmediatas son las que estamos planteando, estas reformas a la LOES. Bajo ningún punto de vista estamos planteando un sistema de facilismo, ni mucho menos, ni que todos ingresen masivamente a las universidades, sino que tengan la posibilidad de nivelarse y a partir de ello, de quienes sean calificados adecuadamente ingresar a las universidades. Pero por otra parte, tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, y tomando en cuenta que el 2021 ya tenemos elecciones presidenciales, yo creo que los ecuatorianos debemos de exigir a los presidenciables, a los políticos, que cuáles son los planteamientos para cambiar la educación en nuestro país. Pero eso es lo que les corresponde digamos, en el caso de los candidatos, de los presidenciales, pero lo que les corresponde a ustedes en la Asamblea es, si falta algo en ley, hacerlo, para que no sea solamente en quejas. Si es que falta en fiscalización porque alguien no está cumpliendo, fiscalizarlo entonces. Usted ha hecho un planteamiento, hay una propuesta de reforma. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué están haciendo en la Asamblea con todas las propuestas de reforma que se han dado en torno a educación en estos temas puntuales, específicos? Porque si lo otro ya sabemos todo lo que juega en un año preelectoral, pero sobre temas específicos en esto que ya han venido conversando meses, ¿cómo están en la Asamblea? Mire, aspiramos de que en los próximos días podamos ya resolver en segundo debate las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que fundamentalmente esas reformas sean de carácter estructural. Quien habla presentó un proyecto de reformas, esperemos que se tomen en cuenta las cuestiones fundamentales de ese proyecto, porque no se trata únicamente de hacer parches, no se trata únicamente de actuar cual bomberos
yendo a apagar los fuegos que se presentan, sino de ir a soluciones de fondo. Y la educación ecuatoriana necesita soluciones de fondo. Y los políticos y los ciudadanas debemos de entender que si no tenemos mejoramiento de la calidad de la educación, el país no tiene futuro. Y por tanto, la Asamblea Nacional está obligada a hacer cambios de fondo y que esas reformas que aspiramos, y yo exijo que la presidencia de la Asamblea Nacional, que la comisión respectiva ya pongan en discusión en segundo debate de esas reformas. No podemos esperar más y que las reformas realmente sean reformas estructurales. Temas que ya están en la Asamblea. Raúl Tello, asambleísta por Pastaza del Valle y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable, muchas gracias.